Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de La Luna Despertó, creación de Mr. Friend. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. En los episodios anteriores, la humanidad ha estado lidiando con los efectos de los portales cósmicos que se abren de manera inesperada. Planetas como Júpiter, Saturno y Urano desaparecieron misteriosamente, arrastrados por algo hacia los portales, lo que alteró gravemente el sistema solar. La humanidad, aunque avanzado tecnológicamente, sigue enfrentando el misterio y la amenaza de estos eventos cósmicos. Acto seguido, 3 naves fueron enviadas para investigar el otro lado de un portal, conocido como la grieta de Júpiter. Mientras las naves cruzaban, Neptuno las siguió a través del portal. Y aunque una nave fue destruida al ser devorada por Neptuno, la otra logró llegar a su destino. Al llegar al otro lado, se encontró a la criatura tentacular, la cual estaba expulsando un cuerpo celeste desde su interior. Al analizarlo bien, lo que expulsaba esta entidad era una luna, enviada para orbitar un planeta que estaba ahí presente, sugiriendo que, en algún momento del futuro, esa luna terminaría estrellándose contra el planeta, tal y como ocurrió con la Tierra en el pasado. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El episodio 7 comienza con un evento del pasado, situado hace 10.000 años antes de Cristo, cuando los humanos en esa época eran conocidos como Homo sapiens. Vemos a 2 cazadores, organizándose para cazar a un mamut que está con su hijo. Armados con lanzas y comunicándose mediante señas, se acercan sigilosamente para evitar hacer ruido. Sin embargo, uno de ellos pisa una rama y el mamut los detecta. El cazador más alejado se lanza al ataque con determinación, pero es lanzado lejos por el mamut. A pesar de esto, el otro cazador logra matar al mamut, clavándole la lanza en la cabeza después de subirse a su espalda. Lo único que queda es matar al hijo del mamut, pero algo inesperado ocurre. La luna que orbitaba la Tierra en ese entonces es destruida por la criatura tentacular, la cual reemplaza al sacar otra desde su interior. Esto pareciera ser exactamente lo mismo que estaba haciendo cuando las naves fueron testigos de esta criatura, cuando viajaron al otro lado del portal. Además, la criatura está presente en todos los planetas, que previamente fueron transformados en aberraciones con rostros. Esto revela que la luna colocada por la criatura en algún momento convertirá al planeta. Esta introducción sin duda revela el origen de los planetas con rostros hostiles, aunque aún queda la incertidumbre sobre quién o qué es la mano que se llevó los planetas en los episodios previos. Avanzando en el video, la escena siguiente retoma el momento final del episodio anterior, cuando las naves y Neptuno llegan al otro lado del portal. Los tripulantes de una nave identifican a la criatura como un progenitor lunar cefalópodo, una entidad celestial de clase 0. Looks like Margarita and Patricia. Ante este escenario, los tripulantes se sienten impotentes,
ya que sus cañones no harían efecto en la criatura tentacular, y además Neptuno los vigila desde atrás. La inteligencia artificial de la nave sugiere un ataque kamikaze, volar directamente hacia la criatura y detonar la nave, pero uno de los tripulantes se niega, afirmando que no está dispuesto a sacrificarse. En ese momento, la otra nave, identificada como Stargus 4, llega al lugar con algunos daños. Al preguntar por la presencia de Neptuno, se detecta un desplazamiento gravitacional proveniente de la entidad. Y efectivamente son testigos de cómo se mueve, pero no de forma hostil hacia ellos, sino que se desplaza en dirección a Neptuno. Neptuno gira lentamente, posicionándose de tal manera que la criatura llega a su espalda. Es en ese momento cuando se observa cómo los tentáculos de la criatura penetran los ojos de Neptuno. What the bloody hell are we watching right now? This is certainly a first for me too. This is getting a little bit weird now. Acto seguido, la nave detecta una anomalía cósmica en el flujo gravitacional, siendo un portal que se abre cerca de Neptuno, de cual emerge una mano gigantesca, la misma que anteriormente se llevó a los planetas. Este evento abre paso a lo que será la parte final del video. Is that... they're real? I thought they were just stories my grandpa told me. Did you not pay attention to the mission briefing? I must have been in the bathroom for that one too. You know, we do have a cure for IBS now. Stargus 4, wait! It's too dangerous! No, let them. For the greater good. Patricia's trying to leave too. I suggest following it. For the greater Yeah, for the greater good. But we don't know where she's heading, and our moon drives were designed to be used with the Frengates. We'll be fine. We should hurry. She's getting away. Very well. Engage moon drive. We're not supposed to be moon jumping in open space. At this speed, one asteroid and we're dust. Don't worry. With Patricia in our jump path, our frontal impact collision risk is reduced by 12%. That's not reassuring. Closing in on Patricia. She's a fast one, ain't she? Don't lose her. What's she doing? My god! It's a moon swarm! Evasive maneuvers! Aborting moon jump! Warning. Heavy drive damage sustained. Where are we? Exact location unknown. Factoring moon jump trajectory and dropout points, we are likely within the Nix quadrant. Is that a planet over there? It appears to be a Class P planet. Scans are reading faint signs of biological life. Why has it got two moons sticking out of it? Patricia, la criatura tentacular, ya no parece ser solo una fuerza destructiva, sino una entidad con un propósito cósmico mucho más grande. El hecho de que esté creando lunas que luego orbitarán los planetas, para finalmente estrellarse contra ellos, sugiere que es una especie de sembradora cósmica. Tal vez Patricia no solo está tomando control de los planetas, sino que está transformándolos en algo nuevo, tal vez creando nuevos ciclos de vida planetaria o uniéndolos a una red cósmica más grande. La mano colosal que se lleva a los planetas volvió a aparecer. En muchos mitos y teorías de la ciencia ficción, este tipo de entidades representan fuerzas de caos o de la creación, que operan fuera de control de las leyes físicas conocidas. Podría ser la manifestación de una deidad cósmica, o una inteligencia superior encargada de realinear el universo. No se puede determinar qué es exactamente más allá de las sugerencias, pero la nave que alcanzó a entrar en su portal podría descubrir mucho más de lo que sabemos. También se menciona el cuadrante Nix, el cual no aparece información sobre algo llamado así en Internet, por lo que es un concepto creado por la serie.
Dado que el término cuadrante Nix combina las ideas de cuadrante, como una división cósmica, y Nix como la diosa griega de la noche, se podría interpretar que el cuadrante Nix se refiere a una región oscura o desconocida en el universo. Y es que al final se menciona en un momento que la ubicación es desconocida, sugiriendo que están dentro del cuadrante Nix. El planeta con lunas en su superficie sugiere que Patricia está expandiendo sus lunas por todos los planetas existentes, llevando a cabo este objetivo hace bastante milenios, o incluso hace eones. Nuevamente, quedamos con varias dudas sobre esta serie, sobre todo el misterio que esconde la mano que emerge de los portales, y tanto su origen como el de la criatura tentacular. Estamos a la espera de nuevos episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.